Ah, ya, pregunta. Pregunta, pregunta. Buenas tardes. Bueno, yo acabé de llegar, pero realmente veo un título muy sugestivo acá donde dice no hay nuevo psicoanálisis. ¿Qué significa, qué significa eso que no hay nuevo psicoanálisis? Ah, ya. A ver. No, o sea, lo que él se refiere es que es un diagnóstico de época. O sea, es su manera de decir que eh, lo que impera ahora o el marco de referencia es el freudismo, ¿no? O sea, cuando los sociólogos, los antropólogos, filósofos y muchos otros carreras profesionales, disciplinas, cuando aluden o se refieren, incluso cuando hacen sus propios trabajos, el marco de referencia es Freud, ¿no? Y de hecho no está mal que sea Freud, ¿no? Pero se sigue quizás tomando muchos aspectos que se pueden desarrollar más a profundidad. O sea, me refiero a que se está tomando quizás una epistemología quizás no tan conveniente. Yo lo planteé de esa manera, ¿no? Entonces, por eso el diagnóstico de Alfredo es ese, ¿no? Hay otros psicoanálisis, hay otras posturas como Melanie Klein, Winnicott, Lacan y muchos otros más que están como siendo subsumidos por este freudismo, o sea, no se han desarrollado mucho. Es por eso que es su manera de decir que no hay nuevo psicoanálisis es ese, ¿no? Que lo que está imperando ahora es el freudismo, ¿no? Freud dijo lo que el inconsciente para Freud, la angustia para Freud, qué es el COVID para Freud, algo así, ¿no? Sí, pero Pero no incluso sé, ahí está planteando que ni por parte de Lacan, pues ahí en exacto. alguien, sí, ni por parte de Lacan, o sea, digamos, no solo por los postfreudianos, sino también, entiendo, según lo que leo acá, que por parte de Lacan, o sea, que lo de Lacan no significa nuevo psicoanálisis. El asunto es que no haya, sino que no se está desarrollando como debería ser. O sea, es decir, estamos incluso dando primeros pasos con respecto a eso. Y pienso que, por ejemplo, lo que está haciendo es Apola es un gran avance. Incluso su seminario, no sé si ha sido de este año o el año pasado, el tiempo a veces es relativo, como se dice, ¿no? Dieron todo un seminario de lo que es, por ejemplo, desambiguar Freud de Lacan, por ejemplo. O sea, estamos recién en eso de eh, aclarar las aguas, ¿no? De decir, a ver, el psicoanálisis no es todo esto, ¿no? Sino, a ver, ¿de qué se trata este postulado? ¿De qué se trata esto? ¿Son lo mismo? ¿Son complementarios? ¿Lacan y Freud lo mismo? ¿No? O sea, estamos en eso recién. ¿No? O sea, Apolo está haciendo grandes investigaciones y esfuerzos, pero está en ese momento de desambiguar, se puede decir. O sea, ni siquiera se está desarrollando mucho, que digamos, esta propuesta, por lo menos lacaniana, ¿no? Bueno, no sé si por Melanie Klein, Winnicott, ni siquiera ya no sé mucho de eso, no sé si se está desarrollando, si hay grupos de eso, pero no he escuchado tanto que digamos de eso. A eso se refería con él, no hay nuevo, ¿no? O sea, es más como una invitación, ¿no? A plantearse estas cuestiones. O sea, no es una sentencia que diga no existe, ¿no? Sino es plantearse de que sí hay más bien, pero hay que desarrollarlo, porque solamente hay freudismo. A eso se refería. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, A ver, es, ah, yo quería preguntar algo, que es con respecto a lo sí, que dime. es la investigación en psicoanálisis. Realmente no es algo muy común, digamos, que se pueda hablar de, bueno, que se escuche de investigación en psicoanálisis. Digamos, he visto algo, por ejemplo, en lo que es investigación cualitativa por el lado de hermenéutica o de investigación-acción, que toman algunos Ujú. autores algo de psicoanálisis en la interpretación cualitativa de los datos. Eh, o también o bueno, también una vez vi una investigación sobre Burnout, eh,
que también lo hacían desde un marco lacaniano, pero, o sea, pero Ah, aún así no es algo común, o sea, generalmente si tú ves una tesis de universidad, generalmente son cognitivo-conductuales, difícilmente se ve, bueno, de hecho difícilmente se ve una tesis de otro paradigma que no sea cognitivo-conductual o psicométrico, es lo que más se sí. ve. Entonces como que se me hace un poquito, no sé, un poquito raro imaginarme o pensar en las investigaciones que se pueden hacer desde el modelo psicoanalítico. Entonces ahí Sí, podrías, digamos, esclarecer digamos, un poquito más como que concretizando, porque, o sea, como que lo que mencionaste fueron más como aspectos de la metateoría, pero, o sea, más o menos como qué se podría investigar, ¿no? O qué particularidad tendría en una investigación desde este modelo, en algún área, o de algún tema, sí. ¿Qué es investigado, qué se puede, digamos? bueno, mi criterio, ese sería mi criterio. Bueno, se puede investigar el tema que uno requiera y uno desee, ¿no? Pero también es importante tomar, por ejemplo, estos ejes que mencioné. O sea, hay diagnósticos de época que quizás sería importante investigar y cuestionar sobre todo, porque a veces se da por sentado a veces las cosas. Y eso ocurre mucho, ¿no? O sea, creemos que las cosas son obvias, las cosas son así. Pero, por ejemplo, con respecto a lo que mencioné, el individualismo, el biologicismo, el nihilismo, o sea, por ejemplo, se puede investigar esos temas, ¿no? O sea, con la cuestión del individuo en la época, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿somos individuos realmente o somos sujetos eh, ligados o en emisión con un otro de lenguaje, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, eh, se puede investigar eso. Se puede investigar también el concepto de pulsión, eh, la familia, o sea, en realidad lo que uno quiere investigar. Pero claro, tendría que plantearse como un programa de investigación y tomar diferentes referencias de estos epistemólogos que había mencionado, ¿no? Por ejemplo, esto que le mencioné es un programa de investigación con conceptos centrales y con conceptos articulados también. Entonces se puede partir de eso. Un programa de investigación de psicoanálisis por lo menos tendría que tener eso, ¿no? Desarrollar a profundidad estos conceptos, el núcleo de conceptos fundamentales y articularlos con conceptos auxiliares para que den consistencia a la teoría. Pero eso de investigación-acción cualitativa, eso tampoco yo no he desarrollado mucho, que digamos, ¿no? Tampoco sabría cómo se haría eso desde el psicoanálisis, ¿no? Quizás de una vertiente más interpretativa, ¿no? Me mencionaste esto de que sustentaban con Lacan. Por ejemplo, a mí me interesaría mucho leer, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, cómo lo hicieron. Lo de Burnout sí es más con Lacan. O sea, vi un artículo de donde, bueno, sí era una investigación, era más una investigación cualitativa, clínica, basada en Lacan con respecto al síndrome de Burnout, por explicarlo. Pero lo que es de investigación-acción o por el lado más de investigación de, claro, sí, más que nada, yo lo veo más como por el lado de la investigación cualitativa. De hecho, em, se tiene muy en claro, digamos, de que, por ejemplo, lo que es investigación por el lado experimental, en un sentido más de tradicional, ¿no? O del lado de, de psicometría o neurociencias, no sería algo en sí que se investigaría desde la perspectiva psicoanalítica, aunque también creo que hay algunos que vinculan la neurociencia con el psicoanálisis. Sí, el neuropsicoanálisis, por ejemplo, es toda una línea de investigación. Tratar de situar, articular conceptos psicoanalíticos articulando a las neurociencias, ¿no? De hecho, hay varios autores en realidad, es todo un movimiento. Hay varios libros con respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, hay un psicoanalista que su libro se llama, ¿no? Lo que las neurociencias demuestran del psicoanálisis. Entonces, ahí trata de articular los conceptos psicoanalíticos con la neurociencia. Pero esa es una línea de desarrollo
que partió desde Freud. Pero recuerden que, por lo menos esto lo menciono, ¿no? Freud, se puede decir que hay dos Freud, se le puede decir de esta manera. Un Freud que tiende a la biologización de sus conceptos. O sea, llega un momento en que Freud, en determinado año, bueno, 1920, por ejemplo, en adelante, ¿no? Se le llama el giro biologicista de Freud. De alguna u otra manera tiende que sus conceptos traten de situarse en el organismo, porque ya no sabe ni dónde situarlo, ¿no? O sea, porque él se maneja con esa lógica de organismo y realidad, ¿no? Entonces, de alguna otra manera sitúa estos conceptos en el organismo, ¿no? Entonces, es la línea, por esa línea, es una línea de investigación también, ¿no? No quiero decir que esté bien o mal, no se trata de eso, ¿no? Pero es otra línea de investigación. Pero hay otro Freud también. Hay un Freud de las manifestaciones del inconsciente. Pueden, si desean, para tener un poquito de orden, podrían poner si quieren alguna pregunta en el chat y les doy la palabra, o sea, bueno, más que poner una pregunta, pedir la palabra por el chat y la articulan verbalmente, ¿no? O sea, ¿no? Como para tener algo de orden, ¿no? Porque, claro, de repente Claro, les da claro. vergüenza preguntar o algo, entonces ponen y ya como que les doy como darles permiso para que se animen, ¿no? Para mantener el orden. Claro, si gustan, escriben, ¿no? Quiero preguntar algo o quiero comentar algo. Pero no necesariamente preguntar, ¿no? Pueden decir, ¿no? Me parece esto, me da la impresión de repente hasta pueden criticar al expositor, no sé, si es que no le ofende, o Claro, por eso supuesto, espero. de eso se trata. Claro, o elogiarlo, ¿no? De repente, con respecto a lo que les ha gustado. Pero pueden pedir la palabra sin ningún problema. Mm. O si gustas, tú también puedes hacer preguntas a nosotros, Brian. Bueno, a ver, bueno, yo les preguntaría a ustedes, o sea, ¿cómo vieron o cómo perciben esto de psicoanálisis? Bueno, en su recorrido, no sé, se me ocurre eso. Quizás puedan comentar un poco sobre eso, o sobre las teorías que se le han transmitido, quizás, no sé, tú, Yair, de repente. A mí no debe pensarlo, que a veces, o sea, tiene varias cosas bien interesantes el psicoanálisis. Digamos, claro, por ejemplo, mencionaste un poquito a Hegel en una parte, con respecto, como que está más vinculado a Lacan por el tema de que critica un poco el dualismo, como que no hay tanto claro, por la crítica al dualismo más que nada, pero se siente todavía como una subjetividad, como sea dentro de una intersubjetividad, sin dividirlo tanto, ¿no? Entonces sí se sentiría un poquito así como esa metafísica dialéctica idealista. Sí, 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 de hecho, Lacan toma muchas referencias hegelianas, ¿no? Pero pienso que el dualismo va más por otro lado también. En Freud hay muchas dualidades, ¿no? Psiquismo, cuerpo, representación, mundo, afectos, representación, hay muchas dualidades, ¿no? Entonces, por lo menos Lacan trata de desligarse un poquito de esas dualidades, ¿no? Eso. Hay una pregunta, creo, ahí. Vi una pregunta, creo. Sí, preguntan si el psicoanálisis es una ciencia. No sé si hay alguna pregunta más, alguna duda, algún comentario. ¿Cómo dice ayer? ¿Una crítica, discrepancia? Sí, puede intervenir. Buenas tardes. Claro, puedes Fanny, intervenir. Fanny, ¿verdad? Sí, Fanny, creo que no se me escucha bien. Bien, ante todo, Ah, sí, se le escucha. felicitar. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes. Felicitarles por la ¿Cómo excelente está? exposición. Es la primera vez que entro
No sé mucho de psicoanálisis, pero bueno, no sé casi nada. Y creo que este es un buen grupo para empezar a investigar. Y hace poco estaban hablando sobre las investigaciones que puede haber respecto al psicoanálisis, ¿no? Casualmente yo me he integrado a este grupo porque estoy haciendo una investigación sobre el tema de violencia de género y puedo decir que la metodología que más se aplicaría para las investigaciones en estos campos es las investigaciones cualitativas, porque las cuantitativas en su mayoría lo que más buscan es correlacionar datos, ¿no? Datos numéricos, tengo A y B y ver si se relacionan y para eso tengo que ver si las muestras son paramétricas o no paramétricas. Lo que yo veo más en el psicoanálisis y es hacia donde en algún momento quisiera profundizar por el tema de mi tesis, es que hay varios métodos que nos pueden explicar la realidad que está sucediendo e incluso formar teorías, ¿no? Por ejemplo, uno de los métodos cualitativos es la teoría fundamentada, en donde a partir de los datos que uno va obteniendo puedes crear una teoría que quizás se aplique para tu contexto, para la experiencia que uno tiene desde el punto de la psicología y la intervención, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que de repente no conocemos, no dominamos, ¿no? En mi caso, no conozco mucho de psicoanálisis, pero creo que podemos estar integrando conocimientos, ¿no? Como dicen, hay bastante investigación en cognitivo-conductual porque lo que ellos propugnan es que eso es observable y desde el positivismo hacen sus tesis cuantitativas. Entonces, por el otro lado, desde lo cualitativo, se puede hacer muchas investigaciones y seguir adentrándose en todo esto que es el psicoanálisis, que me parece de verdad tan profundo. Pienso que el tiempo no me va a alcanzar para investigar todo lo que quiero investigar. Yo soy una persona mayor y digo, bueno, ¿cómo no agarré esto de más joven, no? Pero aquí estoy y felicitaciones a ustedes, acá a nuestro expositor Brian. Estuvo muy buena la exposición y de verdad aprendemos un montón. Muchísimas gracias. Gracias, Fanny, a ti, más bien. Sí, como dices, hay muchos temas para investigar muy interesantes. Y de hecho, ahora que mencionas esto, desde lo cuantitativo, o sea, no iría tanto, porque si iríamos por lo cuantitativo, sería, por ejemplo, trabajar con un individuo, ¿no? O sea, es decir, hacer estadísticas, bueno, no necesariamente estadísticas, ¿no? Pero es como contar personas, ¿no? Tanta cantidad de personas y a partir de eso sacar resultados. Pero ahí no estamos trabajando con un sujeto de lenguaje, por ejemplo, sino son individuos, o sea, son cantidades, son números, de alguna otra manera son números, ¿no? Entonces, por ahí ya no sería, por lo menos, la propuesta necesariamente, ¿no? El psicoanálisis, pienso yo. ¿No? No sé si alguien lo habrá intentado hacer desde lo cuantitativo, investigación psicoanalítica, no conozco investigaciones, pero de hecho mi presentación ha sido más para eso, ¿no? Es un avance de investigación y poder conversarlo y desarrollar de esto, ¿no? Y conocer, de repente hay más investigaciones relacionadas a eso, ¿no? Álvaro quería comentar, sí. Sí, Álvaro. Hola, ¿se escucha? Gracias, Fanny. ¿Se escucha? Disculpa. Sí, Álvaro. Sí, a ver. Eh, ¿Se escucha? Sí, Álvaro, te escuchamos. Hola. Ah, ok. Bueno, en la línea de lo que iban diciendo Fanny y tú también, quería preguntar, y también la pregunta que hubo sobre si el psicoanálisis es una ciencia. Claro, quería ver varias dimensiones que usualmente se toman en cuenta para considerar que es una ciencia, que no es una ciencia. Y considero que hay varios aspectos, ¿no? Uno son los resultados que mencionaste durante la exposición, que es
si el psicoanálisis funciona o no funciona, etcétera, ¿no? Otro es el método o el procedimiento que hay, ¿no? O sea, no tengo tan claro qué tipo de método usa el psicoanálisis. Otro es la actitud científica, que también mencionaste, ¿no? O sea, una parte de la historia del psicoanálisis está muy vinculada a una religiosidad o una especie de dogmatización de la teoría freudiana, ¿no? Lo cual al mismo tiempo impide el avance, entender la ciencia como autores y conceptos que se van reinterpretando, reformulando y desarrollándose, ¿no? Otro también tendría que ver con las teorías, que tiene que ver tanto con Freud y Lacan y lo que has expuesto, y los múltiples autores que quizás no se han investigado a profundidad. Y un aspecto que no sé cómo se desarrolla en psicoanálisis es el cuerpo empírico, ¿no? Lo mismo que dijiste, que no hay tanto un método cuantitativo, yo no lo conozco, no sé si hay. Entonces no sé en el aspecto, en esa dimensión, si es que en caso lo consideráramos una ciencia, cómo se desarrollaría, supongo que mediante investigación puramente cualitativa, ¿no? Bueno, no estoy seguro. Y también las dificultades que contiene, ¿no? Porque creo que una crítica que se le hace a Freud, más que en cuanto a lo que propone como lo que debería ser el psicoanálisis, porque yo entiendo que en sus textos sí quiere hacer una ciencia, o sea, él mismo postula la necesidad de corroborar las teorías con los hechos, con lo que hay. Sin embargo, la investigación psicológica en ese sentido puede ser difícil, ¿no? Porque hay investigadores que dicen que se busca acomodar los datos a la teoría, que Freud de alguna forma o sus seguidores han tratado de forzar la realidad a la teoría. Y yo creo que todo lo que ha pasado con el psicoanálisis y por qué se ve tan mal en la actualidad en algunos sectores tiene que ver mucho con eso, ¿no? La actitud científica, o sea, y también quizás los resultados, ¿no? Toda ciencia puede tener fallos, resultados, o sea, me parece que eso es algo natural, pero en la actitud científica se ha visto como una necesidad de, o sea, ha habido ese problema, ¿no? Y recuerdo que, si es que no me equivoco, Popper había mencionado una experiencia con Adler, que también es psicoanalista, bueno, se separa de Freud y decía que él ya daba por hecho ciertas hipótesis, ¿no? O sea, veía un niño y decía, él es esto, porque según mi experiencia llego a este punto, ¿no? Entonces, esa Sí, actitud exacto. como que también tiende, o sea, incita a autores a decir, no, estos patas no son científicos, ¿no? O sea, están buscando acomodar la realidad. Y el último es bueno, no entiendo muy bien lo que escribí. Bueno, pero otro concepto que mencionaste que me pareció muy interesante es el que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Que es lo que decía Freud, ¿no? O sea, independientemente de si es una ciencia o no, yo sí creo que alguien tiene que hacerlo, porque el aspecto de la psicología profunda, o sea, no vamos a, si es que hay una psicología profunda, yo creo que independientemente de si tenemos o no las herramientas para poder investigarlo, yo sí creo que es necesario investigarlo, ¿no? Porque de esa manera las herramientas van a ir surgiendo, los instrumentos van a perfeccionarse y se van a encontrar formas para llegar de forma más efectiva a eso que queremos buscar, ¿no? Si por el lado contrario consideramos de por sí una pseudociencia, por lo que al mismo tiempo le negamos la posibilidad de investigar, de desarrollarse, nunca vamos a poder llegar a saber si es que hay instrumentación o no para llegar a una psicología profunda, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que algunas críticas, o sea, me parece que no debería ser tan cerrado el concepto de pseudociencia, ciencia pseudociencia, ¿no? O sea, creo que toda ciencia se ha desarrollado en la historia, ha tenido fracasos, ha tenido actitud Sí, dogmática en la ciencia, entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? sí, algo que concuerdo contigo bastante, porque, o sea, lo que la ciencia va a cuestionar es el concepto de objetividad. Bueno, me escuchan, ¿verdad? Y no sé si escuchan. Y va a cuestionar la objetividad porque no hay objetividad en el sentido estricto de la palabra, en realidad. O sea, toda teoría siempre parte de, perdón, toda ciencia parte siempre de la teoría y de hipótesis. Y las hipótesis condicionan lo que vas a experimentar, lo que vas a observar, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en la física, la teoría de la luz. La teoría de la luz tiene, se puede decir, dos teorías y las dos son bastante consistentes, ¿no? Y son consistentes, pero se contradicen en varios puntos también, ¿no? Entonces, el físico parte primero de estas premisas. Por ejemplo, el concepto de átomo.
O sea, uno puede creer que los átomos son bolitas, ¿no? O sea, nos han enseñado en la pizarra, ¿no? Que son bolitas, pero en realidad no son bolitas. Los átomos son hipótesis, se le puede dibujar de esa manera, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que los físicos o los científicos parten primero de la concepción que tienen del mundo, y en función de esa concepción o a la teoría que manejan, pueden ver la experiencia o la realidad. En ese sentido no hay objetividad en el sentido estricto de la palabra. O sea, en otras palabras, lo que uno ve está condicionado por la teoría. Y en el psicoanálisis es lo mismo. O sea, el psicoanálisis no trabaja por el método inductivo, sino deductivo. Es decir, uno va a deducir. O sea, no es que las cosas ya estén ahí. O sea, pensemos en la clínica, por ejemplo. Viene una persona a atenderse al psicoanalista, ¿no? Porque estamos hablando de psicoanálisis, eso es lo que les estoy planteando yo. El psicoanalista no da por sentado de que esta persona ya viene con su inconsciente. ¿Se acuerda que habíamos dicho que para Lacan, y a diferencia de Freud, el inconsciente no está ni afuera ni adentro, pero para Freud sí? Entonces, por ejemplo, si una persona viene al análisis, no da por sentado ya que esta persona viene con su inconsciente, o que tiene su inconsciente dentro, sus pulsiones, sus afectos, recuerdos, etcétera, ¿no? Sino que eso se va a deducir, si queremos llamarlo. Por eso es el método hipotético deductivo. O sea, tiene premisas, el psicoanalista, tiene axiomas, por ejemplo, algunos axiomas, por ejemplo, el inconsciente es el discurso del otro. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que para el analista, o sea, el paciente no tiene su inconsciente del mismo propio, sino que está condicionado por el discurso del otro. Otro, por ejemplo, esto es lo que les mencioné, de que las palabras no son de uno. Si la persona habla en la sesión, y yo no podría atribuir que sus palabras son de esta persona, sino que probablemente algo más habla más allá de esta persona, o que esta persona tiene sus deseos individuales, sino que hay un deseo más allá de esta persona, ¿no? Bueno, lo digo más allá, ¿no? Pero eso se construye en este dispositivo analítico. Por eso es un dispositivo. El análisis es como un experimento también, en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que va a surge es en ese dispositivo, pero más allá no hay algo más. O sea, se van deduciendo, se puede decir, estas cosas. El psicoanalista parte de esas premisas, hipótesis y la teoría, y se va deduciendo estas cosas en el análisis. Por eso el inconsciente aparece en ese momento, no viene de entrada, se puede decir. Y en la ciencia es lo mismo, ¿no? O sea, en la ciencia, muchos piensan que hacer ciencia es, por ejemplo, estar en un laboratorio, y no necesariamente. Por ejemplo, ¿cómo hacía ciencia Albert Einstein? Es una pizarra, Albert Einstein, ¿no? Su tremenda pizarra, y empezaba a hacer cálculos y cálculos y cálculos. En las películas también se ve eso. Una mente brillante, por ejemplo, está ahí con su pizarra haciendo cálculos con su tiza, etc. El modo de hacer ciencia es eso, ¿no? Se plantea teorías, se vuelve a replantear, se utilizan conceptos abstractos, ¿no? Entonces, ese es el modo de hacer ciencia. Pero uno puede creer que hacer ciencia es estar ahí con el microscopio ahí en un laboratorio, no necesariamente, ¿no? Es lo mismo con el psicoanalista. El psicoanalista trabaja con conceptos abstractos. Por eso al final les mencioné varios conceptos, ¿no? Y hay un álgebra también lacaniana. O sea, para ese concepto de sujeto tiene su símbolo. Lo voy a decir símbolo. Para el concepto del lenguaje del otro tiene su símbolo. Para el objeto tiene su símbolo. Y así. Para la pulsión también tiene su símbolo. Para el fantasma tiene símbolos. O sea, se trabaja con símbolos. El significante es un símbolo. Bueno, no voy a decir símbolo, ¿no? Lo estoy diciendo en un sentido más general. Pero, o sea, son escrituras. O sea, el psicoanalista trabaja articulando esto, ¿no? O sea, por ejemplo, Lacan lo llama matemas, ¿no? Por ejemplo, el fantasma, la fantasía, por ejemplo, tiene su escritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, el psicoanalista trabaja de esa manera, ¿no? Con estas fórmulas, si queremos llamarlo de esta manera. O sea, no trabaja con el individuo, la persona, sí, sino trabaja a partir de estas premisas, de estos axiomas, de estas escrituras, pues. Quería hacer un comentario con respecto al método de investigación psicoanalítica, que, bueno, por ejemplo, hace un ratito, hace 2 preguntas, mencionaban un poquito sobre si es que se podría hacer teoría fundamentada desde el psicoanálisis. Y
me parece que lo que hacía Freud es muy parecido a la teoría fundamentada aplicada a la clínica, porque en sí, digamos, la teoría fundamentada en sí es un método más o menos inductivo, es inductivismo, pero es un inductivismo, como dicen, cualitativo, porque básicamente se basa pues en las experiencias propias de los pacientes, en el trabajo de la clínica, o sea, no es tan riguroso en criterios de inclusión, muestreo, generalización como lo que es la investigación cuantitativa, pero sí digamos, a partir de lo que uno va viendo pues en la clínica, en los casos, en el análisis de casos, que va formando la teoría. Y eso es bastante similar a lo que se trabaja en teoría fundamentada. Pero hay pero es inductivismo. Ahora, Lacan le da la vuelta a esto, es más bien hipotético-deductivo. Entonces, es un poco raro pensar en hacer algo hipotético-deductivo, digamos, en investigación cualitativa. Generalmente lo hipotético-deductivo uno lo piensa para lo que es cuantitativo. Digamos, en el caso de la psicometría, ¿es un método de investigación en psicometría o es hipotético-deductivo, principalmente? O incluso en neurociencias. De ahí, bueno, esta era una primera cosa que quería comentar, porque, digamos, a Freud se le podría criticar un poquito, bueno, algo que a veces se le critica al psicoanálisis es el hecho, digamos, de que si el objeto de estudio es el inconsciente y tú no puedes observar el inconsciente, sino que solamente puedes observar, digamos, las premisas a partir de los cuales infieres cómo es el inconsciente y, digamos, y las conclusiones que tomas a partir de las inferencias, más no observas el inconsciente. Eso sería más en Freud, que hay una dualidad. Pero en el caso de Lacan no está tan claro, porque, o sea, se sigue un método hipotético deductivo, pero pero no hay esta dualidad, sino que sino que se toma la subjetividad como algo más abarcativo. Eso lo complejiza, porque, o sea, y bueno, o sea, se tiene el mismo problema, porque, o sea, en el caso de Freud, el inconsciente no es observable porque es algo interno, pero en el caso de Lacan no estoy muy seguro porque no lo plantea como algo interno, sino que lo plantea como algo intersubjetivo. No sé si es que para Lacan el inconsciente es observable o no. Podría ser que tal vez, pero si es algo subjetivo, pues no sé, habría que ver. Bueno, esa es mi pregunta, ¿no? Uno con respecto a la investigación, con lo que es el lado de que si es la teoría fundamental es más inductivista y Lacan no es inductivista. Se podría hacer más desde la perspectiva de freudiana u otra perspectiva, la teoría fundamental no desde lacaniano, pero aún así, digamos, es algo raro, digamos, la teoría lacaniana en lo que acabo de mencionar. Es una particularidad extraña. Sí, de hecho esto no es que esté concluido y haya ya un proyecto de investigación en psicoanálisis, sino es una propuesta. Lo que yo mencionaría sería lo siguiente, o sea, el modo de hacer ciencia, o sea, no se trata solamente de experimentos así en físico, si lo queremos llamar de esa manera. Hay algo que se llama experimento mental, ¿no? Y eso no solo no es de ahora, eso viene de mucho tiempo atrás. Son experimentos mentales. Experimentos mentales quiere decir que uno teoriza, hipotetiza. O sea, no es necesario estar ahí en el sentido estricto de la palabra. O sea, Albert Einstein no se subió al tren para hacer sus cálculos, ¿no? O no viajó a tal sitio, sino son experimentos mentales. O sea, a veces nosotros podemos creer que los experimentos es un laboratorio y ya, ¿no? O observar algo, ¿no? O contar algo, pero el modo de hacer ciencia no es solamente eso, el modo de hacer ciencia es, en la ciencia moderna, son experimentos mentales, son cálculos, como decía, ¿no? Son
escrituras, son fórmulas, es modo de hacer ciencia. Lo mismo para el psicoanálisis también, ¿no? Por eso mencionaba esto, ¿no? O sea, el psicoanalista, el saber que obtiene el psicoanalista es a través de su investigación, sus estudios, su lectura. No hay otra manera de obtener un saber, ¿no? O sea, no es como el chamanismo, ¿no? El chamán, el maestro te enseña cosas, ¿no? Sino en el psicoanálisis se tiene que investigar un montón para tener un saber, una teoría consistente. Ahora, ¿esto cómo se aplica? Se puede decir en sesión, en la práctica analítica. Ese sería el experimento, se puede decir. No sé si lo estoy diciendo, estoy cayendo, estoy demasiado figurando esto, pero el entorno psicoanalítico es un espacio de experimento, ¿no? ¿Y qué saber tiene ahí el analista? Bueno, en principio que no tiene un saber, o sea, no va con un contenido el analista. Tiene sus premisas, tiene sus hipótesis, pero no es que lo sabe todo, como no sé quién mencionó, Álvaro me parece que mencionó, ¿no? Que, por ejemplo, el Freud, él ya sabía ya, ¿no? Si esta persona soñaba tal cosa, era por esto. Si el niño hacía tal cosa, era por esto. O sea, Freud ya sabía, él interpretaba a sus pacientes. Ahí está el lado de la interpretación, por ejemplo. Es un lado hermenéutico, ¿no? Esta persona se lava muchas veces la mano un montón, ¿no? Ya, es masturbación, por ejemplo. Bueno, eso no diríamos ahora en la cuarentena, que todo el mundo está hablando. Pero esa es la idea, ¿no? O sea, el analista, en Freud ya sabe muchas cosas, ¿sí? Se interpreta. Pero en Lacan no, el analista no tiene un saber previo. O sea, y si tiene un saber, es un saber de su teoría, son sus hipótesis. Pero el saber para el analista, por lo menos lacaniano, el saber lo tiene el paciente, si queremos llamar paciente, ¿no? O sea, una definición de inconsciente es un saber no sabido. O sea, el paciente tiene un saber, pero que ni siquiera lo sabe. O sea, ni siquiera se da cuenta, porque es un saber que está ahí, pero no se puede saber de qué se trata. Solamente en el dispositivo analítico se puede descubrir de qué se trata este saber. O sea, se recupera un saber a través de este análisis, de este dispositivo analítico. Hay un saber, hay una recuperación de saber. La verdad también se recupera ahí en el análisis. Porque, por ejemplo, en la ciencia no hay una verdad absoluta. Por ejemplo, hay una frase que dice que la ciencia, siempre la verdad se nos escapa, está forcluida, está expulsada. Es como una asíntota, ¿no? O sea, solo podemos investigar y tratar de alcanzar esa verdad, pero no nos vamos a atrapar nunca esa verdad absoluta. Porque esa verdad absoluta o este saber absoluto ya ha sido cuestionada antes ya. El saber antes, el saber lo tenía los dioses. Los dioses, de los dioses venía el saber, iluminaban a los hombres, ¿no? Pero a partir del cogito cartesiano uno se cuestiona esto. Hay una división entre el saber y la verdad. Nunca se va a poder tener esa verdad absoluta, solo una verdad parcial, si queremos llamarlo. Es modo de hacer ciencia, ¿no? Entonces, uno puede capturar o por lo menos recuperar algo de un saber en el dispositivo analítico. Hay una verdad ahí, ¿no? Hay una verdad parcial, hay un saber también que se recupera en el dispositivo analítico, ¿no? Ese es el modo de, por ejemplo, de hacer ciencia. Pero como vuelvo a insistir en esto, ¿no? O sea, el hacer ciencia no necesariamente, o por lo menos en las ciencias modernas, quiere decir estar en un laboratorio sentado observando, ¿no? Otras disciplinas lo harán, seguramente, ¿no? Pero por lo menos la física teórica, la matematizada y muchas de las ciencias modernas no toman ese modo de hacer ciencia. Su modo de hacer ciencia es, como les dije, escritura, plantear teorías, escribir, formular. Ese es su modo de hacer ciencia. ¿Y cómo se valida esa teoría? Cuestionando la misma teoría. O sea, la consistencia de una teoría le da los mismos argumentos. Vendrá otro argumento que cuestione la teoría y se reelabora, ¿no?
pero no es que el experimento venga a cuestionar, sí lo puede cuestionar, pero no es que destruya la teoría, ¿no? Sino la teoría se cuestiona con la misma teoría, ¿no? O sea, son ideas contra ideas. Ese es el modo de hacer ciencia, ¿no? Y como lo dije, el experimento no es solamente estar ahí, sino hay un experimento mental. Los científicos hacían eso. Albert Einstein hacía eso, otros científicos también. Son experimentos mentales. Experimentum mentis, si queremos llamarlo así. Lo mismo con el analista también. Eso quería mencionar. No sé si hay alguna más, una pregunta, alguna.